Muchas gracias, Eduardo Sacheri, por venir a Hablemos de otra cosa, a venir a este lugar que es el Gran Splendid, el Ateneo. Me encanta esto de que un teatro termine en librería, porque uno está acostumbrado a ver teatros y cines convertidos en otra cosa que nada que ver. Horribles a veces, ¿no? Horrible. Sí, sí. En cambio, que termine en librería, una librería tan bella, me parece que es un hermoso desenlace. Sí, sí, y que ya lleva 20 años así. Ujú. Eduardo, ¿por qué largarse a escribir a los 25 años? Contame qué pasó en el cuarto de siglo anterior para que no haya detonado esa pasión claramente que tenés en tu vida, ¿no? ¿O qué se Mira, preparó ahí? ¿Se estaba yo creo que preparando? se preparó un lector que en principio se conformaba con eso y disfrutaba enormemente ser eso, ser ni más ni menos que un lector, apasionado lector, voraz lector. Digamos, mi elección vocacional tuvo que ver con historia, yo soy licenciado en historia y me imaginaba un destino de académico, en todo caso de una escritura científica pensada para mis colegas. Sí, vocación a la que no has renunciado, después la vamos a retomar, el tema de ser profesor, ¿no? Sí, Que convive con el escritor, digamos. sí, no llegué a desarrollar la parte de investigar, o sea, de historiador hecho y derecho, pero sí me quedé con la docencia. Pero cuando tenía 24, 25 años, ¿Cuál eh, fue el clic ese que decís, agarro, no sé, yo la creo, lapicera, la máquina de mira, escribir? en el momento no lo advertí. Son esas cosas que creo que advertís después. Pero la inminencia de convertirme en padre, la inminencia a nivel proyecto, porque nos casamos jóvenes con mi mujer y empezamos con esto de, che, bueno, cuando en algún momento no muy lejano seremos padres, y yo me doy cuenta que eso me removió mucho mi orfandad de padre. Que Yo vos quedaste huérfano muy a los chico, 10 ¿no? años, sí, Y no tan chico como otros, pero mucho más chico que otros, y fue una herida familiar y personal extremadamente fuerte. Y ¿Fue de golpe? No, No, fue a no través de fue. un cáncer que llevó año y tanto, pero la figura de mi papá era muy, muy importante en mi vida y en la de toda la familia. Y ocupar ese sitio tan venerado, tan idealizado, tan celebrado, digo, ocuparlo simbólicamente, decir, bueno, voy a convertirme en esto que yo hace 15 años que no tengo. Te lo digo, Pablo, hoy, o te lo podría decir desde hace unos años. En el momento era simplemente ansiedad, deseo, angustia, preocupación, incomodidad, insomnio. Y empezar a escribir a mí me permitió irme a dormir. La catarsis, de una Nada más manera, ¿no? que eso. Una catarsis indirecta porque no era que yo escribía sobre esas cosas que Y no, temía y a la vez deseaba. Escribía ficción. ¿pero no Eh, estabas escribiendo para publicar o no? Ni se me pasaba por la cabeza. Escribía con la idea de lo escribo, lo veo fuera. eh, lo mismo que sigo haciendo hoy 25 años después. Invento una historia, pero en esa historia que invento sazono cosas mías, cosas que voy a entender yo como lector. Por eso te lo decía. ¿Es un poco tu psicoanálisis, tu autopsicoanálisis? Mira, yo hice unos cuantos años terapia y la verdad que me vino muy bien. Ahora no lo estoy haciendo. Creo que se complementan las cosas. O sea, no creo que una cosa reemplace la otra, pero sí creo que son ejercicios de introspección Vos decís, creativa. vos decís que la escritura no te arregla la vida, pero te la emparcha. Explícame un poco eso. Bueno, es algo que pienso también desde el punto de vista del lector o del espectador de una película o de quien disfruta un concierto. Digo, lo pienso para el arte en general. Eh, lo ejecutes o simplemente lo disfrutes. Me da la sensación de que la vida requiere cierta búsqueda de equilibrio, cierta búsqueda de sentido que habitualmente no tiene. Me parece que el arte es un intento fugaz
imprescindible y al mismo tiempo incompleto, Sí. de encontrar ese sentido, de encontrar ese equilibrio. Por eso hablo de un parche. Dura un tiempo, Y dura al un mismo rato. tiempo te permite como evadirte un poco de tu vida y por ahí encontrar en esa evasión alguna clave de tu propia vida, ¿no? Sin Yo querer. creo que sí, sí. Bueno, a veces lo que hace la escritura, a diferencia de la lectura, es que el viaje es más consciente. El viaje es más autónomo, más voluntario. O estás un poco más en el comando de la cosa. Cuando lees, estás más limitado por quien ha escrito lo que estás leyendo. En la escritura hay una autonomía mayor que creo que es lo que he encontrado y por eso me puse a hacerlo. Claudia Piñeiro pasó por Hablemos de otra cosa y charló de este tema, especialmente de cuento y novela. La escuchamos y lo charlamos. Con los grandes cuentistas que tenemos, uno cuando va a escribir un cuento es como que tomas aire, ¿no? Pero... A ver, alguien que no conozca de literatura diría Sí, bueno. que es fácil, entre comillas, escribir un cuento porque lo termino rápido, ¿no? Sí, claro, pero Borges escribió, cuando le decís, bueno, pero nuestro gran cuentista Borges, Cortázar, ahí ya empiezan a mirar con más respeto, ¿no? Y después otros que quizás se mencionan menos, como Antonio Di Benedetto, por ejemplo, Briante. Nosotros tenemos una tradición de cuentistas extraordinarios, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la urgencia nacional o ese afán de ser conciso y concreto? Digo, por el cuento, digo, tenemos grandes novelistas, vos sos un gran novelista, pero el cuento está como en un lugar muy central de la literatura argentina, ¿no? Es cierto, bueno, Desde Borges, por supuesto, que Borges, nunca hizo una Cortázar, sumarle algún uruguayo, digo, hagámonos Sí, los rioplatenses claro. cuando nos conviene. Sí. Mira, a mí me da la sensación de que el cuento tiene, claro, una concisión, tiene que tener un ritmo, una velocidad, un impacto, una síntesis que la novela no requiere. Pero claro, no la requiere, pero lo que te impide el cuento es esa morosidad en el detalle. En mi caso, creo que tuve una primera etapa extremadamente cuentista y una etapa actual extremadamente novelística. Cuando digo extremadamente es, no se me están ocurriendo cuentos, se me están ocurriendo novelas. Mi cabeza está funcionando de ese modo. Yo lo atribuyo en mi caso a la edad. Quiero decir, una cosa eran mis 30. La velocidad, la urgencia. La velocidad, la urgencia. Sacarme de encima esta idea. Y la diversidad también. O sea, esto de la multiplicidad. Se me ocurrían un montón de cosas, Pablo. Hoy en día se me ocurre una idea a los 50 y, a ver... Desmenucemos. Tengamos y disfrutemos la paciencia del desmenuzamiento. Me está pasando esto. Igual el cuento está un poco nacido para la oralidad, ¿no? Es lindo contarle a alguien un cuento. Bueno, de hecho nosotros de chicos nos íbamos a dormir con alguien, un papá o una abuela, en tu caso tu abuela Nelly, ¿no? Te contaba cuentos. Bueno, mi vieja, digamos mi mamá, mi papá, mi abuela. Mi abuela era muy de contarme la historia familiar, era más novelera. Mi abuela... Ella estaba fabricando la novela, ¿no? Ella estaba anticipándose en Nelly. En un momento hubo un eslogan que la alpargata sí, libros no, como que planteaba, bueno, de un lado está la cultura, del otro lado está el deporte, ¿no? Y después hay una gran saga, digamos, donde confluye eso. Los cuentos tuyos, Fontana Rosa, Soriano, Benedetti, qué sé yo, hay cantidad, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se fundió? ¿Qué se concilió? Porque eran como mundos muy alejados, ¿no? Uno de otro. Yo creo que se erosionó un doble prejuicio. Por suerte se erosionó ese prejuicio. Fontana Rosa, perdón, me olvidaba. No, creo que, bueno, Fontana Rosa y Soriano me parece que son, a nivel del cuento de fútbol, son los dos exponentes imprescindibles. Pero te decía, desde el lado de lo popular, por llamarlo de algún modo, un prejuicio contra lo académico, lo intelectual, y desde lo intelectual, tanto por izquierda como por derecha, también había un fuerte prejuicio frente a lo popular desde la derecha por carnavalesco, desde la izquierda por lumpen y el opio de los pueblos.
pero había como una enorme desconfianza. Y yo te decía Fontana Rosa y Soriano, porque creo que desde una formación mucho más sólida de lo que los dos dejaron entrever, porque no estaban en pose. O sea, eran tipos muy formados, pero que no la posaban de formados. Y con su gusto por el fútbol, en el caso de los dos, es, bueno, hago esto, hago aquello, y también escribo de fútbol. ¿Y a vos qué conociste del fútbol para escribir del fútbol o qué te movilizó? Mirá, me crié en Castelar jugando al fútbol y viendo fútbol con mi papá y después con mi hermano. Entonces, tengo detrás todo ese enorme bagaje que cualquier futbolero posee. Es decir, tengo 52 años, hace 47 que juego. Y que vas a la cancha. Y que voy a la cancha. ¿Y por qué sos rojo? Por mi papá. Mi papá era de Independiente y fueron esas cosas, viste que a veces los clubes o se heredan o se eligen. Claro. Quiero decir, hay gente que tiene unas hermosas historias de me hice hincha de fulano por tal equipo, tal formación, tal campeonato, tal derrota. Claro. Y estamos los que, bueno, heredamos una lengua, una religión, un cierto panorama político y el fútbol. Bueno, hay un rojo muy amigo tuyo que te dejó un testimonio para vos. Edu querido, qué bueno que estés con Pablo Sirven. Edu, te hablo como amigo, pero también como hincha independiente. Me gustaría que le cuentes a Pablo una anécdota que tiene que ver con la fe, con los compromisos que asumimos los hinchas. Contale a Pablo la promesa que cumplimos, cuál fue y cómo la hicimos cuando salimos campeón de la Copa Sudamericana en diciembre del 2017 en el Maracaná en Brasil. Habíamos hecho una promesa, si salíamos campeones íbamos a hacer algo. Contale de qué se trató eso. Y si tenés tiempo, blanquea que en el fondo de tu casa hay patos. Terminemos con esta polémica. Te mando un abrazo, te quiero mucho, amigo. Bueno, dos cosas. Año 2016, calculo, asado de hinchas Independiente, entre los cuales está el señor Santa Cruz, y entramos a divagar con, bueno, si salimos campeones en breve de algo, ¿qué hacemos? Porque yo comenté que había caminado a Luján con mi hijo después de un logro de Independiente. Y alguno dice, desde su laicidad, no, a Luján no. Entonces decimos, bueno, si salimos campeones de algo, vayamos caminando a la cancha Independiente, pero desde lejos. Porque el fútbol genera su propia religiosidad, entonces, no es necesario... Absolutamente, sus promesas, su fidelidad, sus traiciones, ¿Quién capitaliza la caminata, por ejemplo, de esa promesa que decís? En el caso de la caminata al Estadio Independiente desde Castelar, que son 36 kilómetros, tampoco es tanto Santa Cruz, es como, los dioses nos exigen este sacrificio. Si queremos seguir teniendo suerte. Claro, porque se produjo el campeonato Independiente, ganó la Sudamericana 2017, yo llamé al resto diciendo, bueno, hay que cumplir la promesa. Claro, era verano, era diciembre. Nos tocó un día de 38 de térmica, 2000% de humedad, y Santa Cruz lo padeció fuertemente. Y sobre todo lo padecimos a Santa Cruz, quejándose de su padecimiento. Pero bueno, eran mucho más jóvenes. Éramos como 2 años más jóvenes, Santa Cruz estaba impecable físicamente, pero bueno. Pero cumplieron. Hay que cumplir para que no venga la mala, o sea, hay que responder. Y lo que dice con respecto a los patos, Santa Cruz es un hombre muy urbano, demasiado urbano. Sí. Yo vivo, bueno, como dije, en una casa con fondo, estábamos comiendo un asado y había ranas. Cualquier ser humano creo que identifica el sonido de una rana. Bueno, Santa Cruz los consideró patos. Se ve que no tiene mucho sonido de fauna silvestre detrás, pero bueno. Lo mismo con la comida, ¿viste? Para seleccionar comida es como... Imagínate, alguien que te confunda una rana con un pato, le puede dar un choripán por una milanesa y le va a parecer lo mismo, pero bueno. Bueno, vos decís que el fútbol es una puerta para hablar también de otras cosas. ¿Qué cosas? Yo creo que eso el fútbol lo tiene del juego. Cualquier juego, por su azar, su incertidumbre, su reducir al mundo a sí mismo. Esto de
ganás, vivís, perdés, morís. Es una metáfora muy directa. Y el fútbol no escapa a eso con el agregado de que encima es un juego colectivo. O sea, vos jugás con un grupo contra otro grupo. Entonces, esa simplificación, esa facilitación del mundo es muy fértil. Vos cuando jugás al fútbol o a lo que sea, no te transformás, te exhibís. Lo que sos. Exhibís lo que sos y lo que tenés en el fondo. Lo bueno y lo malo, todo junto, todo al mismo tiempo y todo mezclado. Y sin el prurito de la civilidad. Vos estás, por suerte, y está bien que uno lo haga, en sociedad tratás de mostrar tu mejor versión. Cuando jugás no podés evitar mostrar tus versiones más genuinas, las más apasionadas y por lo tanto las menos mediadas por la cultura. Y en ese sentido hablo de un terreno fértil para mostrar lo profundo. Bueno, los mundiales de fútbol para mí son como una sublimación de la guerra planetaria, ¿no? Porque digo, son dos bandos, las banderas, el lenguaje periodístico bélico, ¿no? Lo arrasó, le pasó por arriba. Absolutamente, ¿no? Los himnos sí. nacionales. Los ¿no? himnos antes de empezar, sí. Y a veces se convierte en una guerra también. Bueno, hablando de guerras y símbolos, vamos al próximo material que tiene mucho que ver con distintas guerras y con cosas que nos pasaron últimamente. Pero me quedaba Batcher acá. Pero cuando ya tuve la pelota acá, sentí que era gol. Sentí que era gol porque le pegué así y Batcher me pegó en la derecha una patada bastante importante. Qué buena esa superposición del Diego de ese momento y después, ¿no? Contándolo. Sí. Así fácilmente. Sí. Viéndolo así parece decir, hay que hacer eso. ¿Vos escribiste cuándo me van a tener que disculpar? Lo escribí en el 95, Pablo. Lo ¿Por escribí qué? cuando Maradona se preparaba para volver a Boca, cuando volvió con la franja amarilla en la cabeza, cuando los planetas parecían volverse a acomodar para volverlo a la posición del héroe, la maravilla, el éxito, el glamour. Y cuando pensé, otra vez, este chico va a volver a caerse, porque no hay modo, nadie puede vivir en ese lugar, no hay modo de vivir ahí. Ni vos ni los demás hay modo de que te mantengan en ese lugar. Entonces volví a pensar en lo que había pasado 10 años antes del Mundial 86 como un lugar que no es habitable por un hombre, por ninguno. O es habitable 10 segundos, un mundial, un recuerdo, pero después hay que seguir viviendo y nadie puede seguir en ese sitio. Y es trágico que toda una sociedad intente detener el tiempo. Es trágico para esa sociedad y es trágico para esa persona. Lo que pasa es que a él le pasó en ese mundial precisamente encarnar, digamos, la gran metáfora, ¿no? La gran venganza y con todo, digamos, porque el primer gol de la mano de Dios, cuando muchas veces se sigue diciendo, claro, no es muy académico ese gol, pero tampoco fue muy académico invadir las Islas Malvinas, digamos, ¿no? Entonces había como una especie si vos en quedamos a mano, ¿viste? Claro, si vos en el 86, en junio, pero antes del Mundial, decís, che, quiero una película épica, absoluta, de aventura completa para la Argentina,
Y un guionista te dice, ¿sabes qué? Voy a hacer que Argentina e Inglaterra se crucen en cuartos de final. No que compartan zona de 4, porque pueden clasificar los dos. No, no, no. Que sea un partido eliminatorio entre los 2 a 4 años de la Guerra de Malvinas. Y que el capitán de la Argentina sea el héroe de esa jornada, pero que lo sea doblemente. Por la picaresca, por el robo, por la flagrante injusticia deportiva y al mismo tiempo por el arte, por la belleza, por el fútbol en su máxima expresión. Yo te planteo eso como guionista y me decís, no se puede, no puede suceder, o sea, como película es inverosímil, entonces no lo hagamos, porque si es inverosímil nadie se lo va a creer. Bueno, pasó. Entonces, esos momentos tan sólidos y tan densos y tan perfectos no son la vida. Y eso que hice, me van a tener que recuperar, fue tratar de decir, tratemos este tipo de no juzgarlo, porque no hay modo de que la vida se ajuste, lo que dure, la de él y la nuestra, no hay modo de seguir en la perfección. Entonces, hagámonos a otro lado. Cuando sucedió la muerte de Maradona, que a todos nos sorprendió, no porque digo no pudiese haber muerto hace 20 años en Punta del Este o cuando fue internado en la clínica suiza argentina, ¿viste? Son como esos personajes que decís va a vivir, entonces cuando llega te sorprende, ¿no? Vos, por aquel relato y porque escribís mucho de fútbol, los medios se te fueron encima, vos dijiste, déjenlo en paz en la vida, déjenlo en paz en la muerte. Sí, en realidad más que déjenlo, fue una postura personal de gracias por preguntarme, pero prefiero no hablar porque por esto que te decía antes, Pablo, me parece que someter a una vida a ese escrutinio perpetuo y a esa adoración, o sea, el tipo era adorado, es muy difícil estar en esos zapatos. ¿Sabes qué? Muchas veces que lo veía Diego, me venía a la memoria el título de un artículo, un artículo historiográfico que habla de Sendero Luminoso en Perú, no tiene nada que ver, y de Abigail Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, cuyo título es «Qué difícil es ser Dios». El nombre de ese artículo es estupendo y habla del maoísmo peruano, no importa, pero el título en sí, ese qué difícil es ser Dios, qué difícil para el Dios y qué difícil para sus feligreses. Por eso, bueno, ahora porque estamos charlando, Pablo, pero en general trato de mantener eso que dije. ¿Qué voy a decir? De Maradona, de su muerte. O sea, conservás tu admiración como hincha y todo lo demás, bueno, tenía que suceder así o peor o de otra manera, pero algo... Ojalá le hubiera sucedido una vida más feliz. Pero es lo que le deseo a casi toda la gente que he admirado. Nada más. Vamos a ver otro material. ¡Increíble cómo se salva Huracán! ¡Espectacular el público de Racing Quinóñez! Lo que digo es que mucha gente, es imposible esto. ¡Ahí está! ¿Eh? ¡Ahí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Dónde, boludo? Marcámelo. Permiso. Permiso. Vení acá. Bueno. Sí, vení. Dale. Bueno, perdóname, dale. Perdón. Oh. Dale. A ver. Vení. Isidoro Gómez. Una de las tantas cosas que entusiasma del secreto de sus ojos es ese plano secuencia en Huracán, ¿no? Y
¿Qué va desde la pregunta de sus ojos, tu relato original, escrito, papel, letras, a lo que es una película, El secreto de sus ojos, el Oscar además? Bueno, un viaje enorme, difícil. Yo te podría decir solo placentero, que lo fue, maravilloso, que lo fue, estupendo para mi carrera, que lo fue. Pero también fue extremadamente trabajoso, no solo por la adaptación en sí, sino porque la adaptación incluye que un director de la envergadura de Juan José Campanella venga y diga, hagámosla juntos. Pero el hagámosla juntos es incluir también sus propias percepciones, su propio sedimento del libro y sus propias proyecciones sobre el libro. Ejemplo, la escena de la cancha es un deseo de Juan. Es este mundo y tu mundo de escritor de cuentos de fútbol, me dice Juan, que a él le habían desplegado cosas, yo quiero que metamos algo de eso. Y viene esa cabeza absolutamente genial y audiovisual de Juan decir, no, pues yo me imagino un plano secuencia, la persecución en un estadio. Cuando yo lo escuchaba me quería morir. Digo, ¿cómo pretende que lleguemos de mi libro a eso? Bueno, con mucho trabajo y mucho diálogo. Y para un autor, ¿no?, que está acostumbrado a la soledad, digamos, el que escribe está solo, hacer esa disección de tu obra, porque digo, para abrirla, para hacer una película, debes haber hecho casi como una autopsia, ¿no? Sí, es una autopsia. ¿Y qué encontraste ahí? Porque además vos la tenías que hacer, no es que vos entregás el libro, sino que vos mismo tenías que... ¿Qué encontraste? ¿Qué descubriste de tu propia obra? Mira, yo creo que esa autopsia, que me quedo con ese concepto, de lo que se trata cuando te encontrás frente a la mesa de disección con el director los personajes no me los toques. Hasta acá llegué. Claro, ojo, esto te lo digo después de varias experiencias y eso, es decir, pero ¿en qué sentido no me los toques? Porque si me los llevas a una cancha de fútbol, uno podría decir, me los estás tocando. No. La esencia, digamos. La esencia, su modo de ser, su modo de pensar y su modo de hablar. Eso no se negocia. Eso es lo que yo creo que no se negocia y por suerte Juan estuvo de acuerdo y en las otras adaptaciones también lo pudimos hacer. Ese es como mi límite de decir, bueno, si es mi gente, pongámoslos a hacer otras cosas. Que sucedan algunos elementos de otro modo. Podemos hacerlo. Ese es un poco el acuerdo y creo que le hace bien a la película. En general, si vos lográs ese equilibrio. Es una traducción a otro idioma, no es exactamente, pero es lo que más representa, ¿no? En algún sentido. A mí me da la sensación, sí, de que es una traducción, pero para que haya una fidelidad en esa traducción, yo creo que la esencia de los personajes termina siendo el refugio último. Es mi respuesta, ¿viste? Sí. A lo mejor viene alguien y dice, no, nada que ver, pero es lo que a mí me gusta. Bueno, veamos ahora otro ejemplo, otra combinación tuya y de Juan José Campanella, tal vez todavía más difícil por lo que vamos a ver a continuación. Se ha derrumbado inexplicablemente. Mantengan la calma, todo está bien. Se acabó el juego. Empezó la guerra. Bueno, un desafío mucho peor, porque acá te proponían la nada misma, ¿no? No están los actores, como era el caso de Franchilda y Darín y Soledad Villamil y tantos más de Secreto, sino dibujitos que hay que armarlos, que no se ven. Sí, es cierto, pero al mismo tiempo, Pablo, una enorme libertad. Porque lo que teníamos de punto de partida era un cuento genial de Fontana Rosa, que es Memorias de un buen derecho, pero es un cuento mucho más de impacto que de argumento. El impacto de Memorias de un buen derecho es un narrador que parece ser un viejo jugador
esquemático, hasta machista, muy tradicional, que no le gusta el fútbol moderno, y finalmente nos enteramos de que es un jugador de metegol. Ergo, los jugadores de metegol están vivos y ven el mundo desde dentro de un metegol. Yo creo que el gran desafío del argumento era convertir a esos salvajes jugadores de metegol en personas. Y en ese sentido teníamos toda la libertad del mundo. Y ese calorcito de fondo del cuento de Fontana Rosa como guía general, como si fuera un diapasón que te afinaba. Y está todo el tema ese de la, que vos decías más temprano, de la picaresca del potrero, ¿no? Esa cosa que se va abriendo en los personajes, las situaciones que se van dirimiendo, de los débiles que pueden ser fuertes, los fuertes que no lo son tanto, ¿no? Hay todo ahí como una gama de matices súper interesantes. Bueno, como lector de Fontana Rosa, me parecía interesante por la generación a la que perteneció Fontana Rosa, él asistió a la profesionalización creciente del fútbol y a la farandulización creciente del fútbol. Desde un costado donde Fontana Rosa se lo tomaba con lo miro, me extraño un poco y me río un poco de eso. Entonces, que en la película los humanos sean, el conflicto de los humanos sean los del pueblo, los del pueblito, que son un desastre como jugadores, frente a las megaestrellas, me parecía que era volver a un diálogo que Fontana Rosa habrá tenido en tanto futbolero, amante del juego, lo habrá tenido. Pasó también por, hablemos de otra cosa, Sebastián Borenstein, y dijo esto sobre vos. Eduardo es un tipo muy talentoso, yo lo admiro muchísimo, y es cierto, cuando nos juntamos la primera vez, le dije, mirá, yo me enamoré de tu novela, de la historia, de tus personajes, quiero hacer una película, tengo un reto muy grande porque no es cualquier novela, es una gran novela, es la gran novela argentina de los últimos 10 años, como yo lo siento, y no voy a ser yo el que arruine una obra de Sacheri. Así que tengo un reto muy alto. Otro director que me da la misma posibilidad de escribamos juntos el guión, cosa que yo agradezco poder estar, ¿viste? No vender los derechos y desentenderme, y al mismo tiempo sabiendo que hay cosas que tienen que cambiar, porque vos como autor te sentás a empezar a laburar sabiendo eso. Tienen que cambiar, no solo por esta traducción de la que hablábamos, sino porque es lógico que Sebastián tiene que contar su historia. O sea, es su historia. Y ahí se agrega también esta otra cosa de vos como autor, en la novela es como una escalera de pintor donde vos te subiste a la cúspide y miras el mundo desde ahí arriba. En la película, escribiste vos? ¿Qué año escribiste La Noche de la Usina? Yo la escribí 2014-2015. Mi sensación era, nos la vamos a volver a pegar, hay que ver si ahora en el 2015, dentro de un par de años, dentro de 4, pero es decir, es de mi absoluta cosecha, me da la sensación de que hay casi como un regodeo en insistir en caminos de fracaso. Entonces, bueno, un poco desde el arte, la literatura, ¿no? Los autores avisoran como un futuro que también para él no es muy claro, pero a veces tenés como un radar que va contando cosas que referías al pasado, por ahí te están hablando del presente y hasta del futuro. Bueno, al menos en situaciones, como te digo, como esta especie de laberinto a repetición, que creo que es la Argentina, ¿viste? Que parece decidida, hicimos esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, vamos a volver a hacerlo por cuarta, quinta, sexta vez, a ver si esta vez sale. Que vos lo mirás desde afuera, de puro sentido común, y decís, pero pará, lo hiciste 10 veces, salió mal, vas a insistir en una vez 11, sí, quédate tranquilo que esta vez va a salir bien. Vos, en Lo mucho que te amé, tomás 2 decisiones fuertes, difíciles, valientes, que es una, tomar la primera persona de la protagonista, que es mujer, que es Ofelia, ¿no? Digo, para un escritor hombre,
ponerse en el lugar de una mujer de los años 50, con una cosa que en esta época de poliamor por ahí no llama tanto la atención, pero en los años 50 que esta mujer se enamore de dos personas es como complicado, ¿no? ¿Cómo resolviste eso, digamos? Mira, yo sabía de entrada que Ofelia, que es el nombre del personaje, era mi personaje porque eran sus tensiones, sus dudas, sus peligros, eran mucho más fértiles literariamente que los de ellos. Y vos la contaste durante los primeros 6 meses en tercera persona. Claro, la mirabas, digamos. Digamos, trataba de mirar el mundo desde su hombro, digámoslo de esa manera. Ahora, después de muchos meses de trabajo, cuando vos realmente entrás en una novela, vos te sentís ese personaje. Y es de lo más divertido y de lo más catártico que tiene la literatura, esa metamorfosis. Esto de no lo veo desde arriba, sino lo veo desde adentro. Y el adentro de lo mucho que te ame es Ofelia. Y para mí fue extremadamente placentero las 8, 10, 12 horas que laburaba por día, ser esa chica con esas dudas, esos deseos, esas incertidumbres y esas culpas. Vos hablás que cada época tiene sus prohibiciones y autorizaciones, ¿no? Habíamos llegado a una época en que pensábamos que no había más prohibiciones. Pero las prohibiciones se están volviendo, y no progresivamente, vienen a paso acelerado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la cultura de la cancelación? Mira, yo me pregunto, se ve que hay un gen enormemente autoritario en el ser humano. Sí, ya no es argentino, digamos. Que no está dispuesto a retroceder. Yo también pensaba hace 10 o 15 años de, la pucha, se viene un mundo más tolerante. De todo, podemos hablar de todo, decir todo. Podemos hablar de todo, podemos pensar lo que se nos cante y podemos sentir lo que nos plazca. Y no, parece como si desde ciertas tolerancias viniera por detrás de esa tolerancia que todos celebramos, nuevas olas de intolerancia vestidas con muy selectivas, ¿no? Claro, que pero se aplican de pronto a determinado grupo y a otros grupos no, según tu simpatía. Antes esto era impuesto de poderes más bien fácticos, autoritarios, ¿no? Bueno, a lo mejor son otros poderes fácticos y autoritarios, tal vez no institucionales, tal vez estos nuevos poderes fácticos no están institucionalizados, pero están ahí desde el sentido común, desde el anonimato de las redes sociales o las redes virtuales, más que sociales. Hay como una censura deseosa de operar. A lo mejor sobre otros objetos distintos. Hay objetos que hoy están salvados de la censura y está buenísimo, pero hay otros que empiezan a ser censurados y decís, un momento. ¿Cómo viviste, por ejemplo, el episodio de los Pumas y de sus tuits lejanos de hace 8 o 10 años, muy desgraciados, por supuesto, su repercusión en la actualidad, ¿no? Mira, me da la sensación de que esto de cebarse sobre el pasado discursivo o eventualmente emocional de las personas, porque lo habrán escrito desde su modo de pensar de chicos de 15 años. Si vos querés alumbrar eso para decir, ojo, qué mal, qué poco cuidadosos éramos hace 15 años o 10 años en cuanto a cómo nos permitíamos discriminar, criticar y ser violentos verdaderamente, qué mal que estaba eso, a mí me parece bien. Ahora, que condenemos a las personas hoy por cómo se expresaban hace 10 años, y en este caso puntual que vos me planteás, Pablo, de pibes que tenían 15 o 16 años, me parece absolutamente excesivo. Me parece una solemnidad, de una pomposidad alarmantes. Alarmantes porque incluyen esta voluntad de censura. Y vos fíjate cómo, de entrada, la Unión Argentina de Rugby reacciona frente a la presión general. Lo saco. Después, pero fíjate, después de 2 días es, ¿no te está yendo demasiado de mambo? Sí. Bueno, desando las sanciones. Además, 2 minutos después de ganarles a los All Black, ¿no? Por ejemplo, que tampoco es claro, poca cosa.
No, eso Y no le permite todo- decir lo que quiera, pero digamos, tampoco puede enmendar el pasado de chicos, digamos. Pero vos fíjate que encima toda la tormenta mediática en realidad se origina por la indignación de algunos ante un homenaje no suficiente. A Diego Porque Armando. vos fíjate, si el homenaje de los Pumas frente a los All Blacks está a la altura de ese deseo colectivo, no pasa nada. Entonces, es como una sucesión de pomposas sobreactuaciones que te dejan en una situación muy complicada en este sentido. Es, cuando yo quiera decir algo de aquí en adelante, hoy, de hoy para mañana, claro, tengo que tener en cuenta tantas posibles sanciones que mi libertad de expresión o mi libertad de creación tiene un nubarrón enorme encima. Enorme. Entonces, Y hay algo mucho peor que la censura, que es la autocensura. ¿no? claro, pero vos fijate, por otro lado, cualquier laburo creativo es enormemente alarmante. Algo que nos pasó en la cuarentena y un material para ver. Lo vemos y lo charlamos. No, las clases seguro que no van a volver. Nosotros aún lo que no tenemos la certeza es que cuándo va a estar la vacuna que nos va a permitir recuperar la normalidad, no solo en la escuela, sino también en todos los ámbitos de la vida. Si pudimos ponernos de acuerdo para otro tipo de actividades, no puede ser menos con la educación. Creo que es muy importante tener en cuenta las cuestiones sanitarias que son claves, porque nosotros necesitamos que se cuide a los estudiantes, que se cuide a los docentes, a los auxiliares, y además que una decisión de esas características no implique, como está sucediendo lamentablemente en Europa, la propagación nuevamente del virus. Te pregunto a vos, como docente, cómo viviste esta cuarentena sin tus alumnos, sin clases presenciales y, bueno, ¿qué hay que hacer con las clases? Mira, lo viví con una extrema dificultad. Hicimos lo que pudimos, docentes y alumnos y autoridades de la escuela. Clases virtuales, digamos. Clases virtuales, tareas a través de plataformas que son muy útiles, pero de ningún modo reemplazan la presencialidad. Hicimos lo que pudimos y nos topamos con un sistema educativo y con autoridades del sistema educativo enormemente remisas a buscar cualquier modo de flexibilidad. Vos fijate que desde septiembre, aún en plena segunda ola del virus, el hemisferio norte mantuvo las escuelas abiertas y el paradigma es, las dejamos abiertas salvo que sea estrictamente necesario. Y Argentina, la decisión que tomó en marzo, que en marzo sí era entendible de esto no sabemos cómo funciona, por el momento cerramos todo, se convirtió en un axioma de, en lugar de que sea lo primero que abrimos, es lo último que vamos a abrir. Y todavía hoy las escuelas que están intentando algún protocolo de apertura, las trabas que se te ponen desde las instancias institucionales son enormes. Me parece que habla de un enfoque de la educación absolutamente corporativo, inflexible, conservador y negador de la realidad. Porque en ningún momento es la verdad que esto es un problemón, está funcionando muy mal y tenemos que ver qué solución encontramos. El enfoque es, las escuelas están funcionando virtualmente. No, estamos haciendo lo que podemos virtualmente, que es bastante poco. Y te lo digo, en mi caso, desde el Gran Buenos Aires, una escuela de chicos con buena conexión a Internet y un profesor con buena conexión a Internet, donde vos te alejás geográficamente de los centros más urbanos y socialmente te metés en zonas más complicadas, esa posibilidad de conexión es mucho menor. Y no todo es conexión, porque también hay un cansancio, una fatiga, ¿no? Absolutamente, pero desde el sistema educativo el enfoque no fue ese. El enfoque fue intentar en todo momento ¿Y por qué crees posponer. que es así? ¿Qué se gana? ¿Qué se puede ganar no teniendo clases? Pareciera que fuera todo pérdida, digamos, no tener clases, ¿no?
Yo no Parafraseando sí. el eslogan sería alpargatas no, por lo económico, y el libro tampoco, o sea, nada. Yo no creo, Pablo, ni siquiera que sea una decisión maquiavélica profunda. Creo que es un enfoque tradicional, conservador, supuesto, digamos que por detrás de una prédica sanitaria, digamos. Y en general, más allá de lo sanitario, que busca hablar de igualdad, en lo que hay en el fondo es falta de preparación frente a los cambios. Y lo peor del caso es que nuestros alumnos aprenden de lo que nos ven hacer, no de lo que nos escuchan decir. Entonces, si nos ven esto, quietos y sin capacidad de ensayar alternativas desde marzo, ese es el modelo que les estamos dando, independientemente de lo que digamos. Y hay toda una serie de movidas de padres organizados aquí y allá, intentando mover esa inercia, cuando debería ser el propio sistema el que buscase las alternativas. Y en todo caso, si hay que retroceder, se retrocede. Pero no, quedémonos quietos. Movámonos y retrocedamos si es imprescindible, no. Quedémonos quietos desde el 15 de marzo a ver qué pasa. Eduardo, te propongo una breve pausa y a la vuelta recorremos un poquito y le aconsejas a la gente que nunca leyó por dónde empezar. ¿Te parece? Qué desafío. Ya volvemos. Bueno, lo que te decía antes de la pausa, ¿qué se pierde aquel que no lee y por qué debería leer y por dónde creés vos que debería empezar? Mira, se pierde vivir otras vidas, ni más ni menos, porque vos cuando te metés a leer un libro, vivís otra vida. Te sumergís a vivir una vida que no ibas a vivir si no leías. Pero claro, ojo que leer no es tan fácil, sobre todo si has perdido el hábito. Entonces, o nunca lo adquiriste, ¿no? Claro, o nunca lo adquiriste. Es complejo leer, porque uno tiene que poner mucho de sí, hasta cognitivamente tiene que poner mucho de sí. Entonces, me parece que está bien fracasar de vez en cuando y está bien que te cueste. No es que los que leen... Y no hay obligación de terminar ningún libro, ¿no? ¿Eso nunca. ¿Quién le impuso? Porque no sé, bueno, a mí me dieron esa orden, pero yo la desobedezco. Habiendo tantos, ¿no? Además, tantos libros, digo... Mira, para empezar, si hace mucho que no lees o nunca leíste, yo en general te recomiendo arrancar cerquita de tu mundo. Cerquita, geográfica, culturalmente y cronológicamente. Quiero decir, más que arrancar con clásicos del siglo XVIII y XIX, de Francia o de Inglaterra o de Estados Unidos o de Rusia, tal vez te conviene arrancar con autores... No lejanía temporal ni geográfica. De entrada no. Ni temáticas lejanas. Claro, porque si te encontrás con, no sé, lees a Claudia Piñeiro, a Guillermo Martínez, a Pablo de Santis, a Sergio Holguín, a Samantha Schweblin, estoy nombrando todos autores argentinos, actuales. Sí. Su manera de usar el idioma, su mundo cultural, te queda más cerca. Entonces es como decir, bueno, leer es, voy a saltar en este río, de esta piedra a esta otra piedra, pero no me quede tan lejos. Y después sí, clásicos nuestros como Borges, como Cortázar, Soriano, yo lo valoro mucho y me parece que tiene una familiaridad cultural muy interesante. ¿Y proponés que el cuento es una medida...? El cuento está bueno, sobre todo porque por también... la brevedad. Por la brevedad. Y no te enganchaste un cuento, 5 páginas más allá y otro. Una novela, sobre todo si te cuesta abandonar este mandato de lo tengo que terminar, bueno, si querés obedecer el mandato, léete estas 5 páginas que te faltan. Pero tenés una nueva oportunidad 5 o 10 páginas más allá. Y como vos decías, Pablo, habiendo un mundo de libros, en este mundo de libros, 100 o 200 o 1000 son para vos. El tema es que tengas la paciencia de buscarlos, nada más. Gracias, Eduardo. No hay de qué, al contrario.